Hablar con el ex gobernador de la provincia, estoy hablando del doctor Juan Manuel Urtubey, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Una alegría enorme poder conversar contigo nuevamente. Estamos en el primer programa de aquí, del segmento de entrevista de PUE, y hace un momento hablábamos con el ex gobernador, con el doctor Urtubey, sobre que allá en el 99, yo cuando comenzaba, después de egresarme, cuando comenzaba a hacer las entrevistas en lo que es como movilero, a la primera persona que le hizo la entrevista fue a él. En el 99, usted era diputado provincial, y a la fecha pasaron 26 años, me decía usted, ¿no? 26 años. 26 años. Impresionante. Doctor, ¿qué cambió desde esa diputación provincial a la fecha, pasando obviamente por usted como diputado nacional, luego, bueno, como 3 veces gobernador? ¿Qué cambió en la política y si los nuevos políticos se tienen que actualizar a lo que es esto de las redes sociales? Sí, cambió todo. La verdad es que cambió todo, cambió la Argentina, esa era otra Argentina. Y el sistema político cambió. No solo en la Argentina, sino en el mundo. El modelo de representación clásico ha entrado en una franca crisis. Lamentablemente, el mundo entero está crujiendo en términos de un sistema representativo y una democracia que podríamos decir está en peligro. Lo que está en peligro es la forma tradicional en la cual históricamente la gente ha ido llevando la representación y obliga a entender los nuevos tiempos y a tratar de hacer todo lo posible por acercar esa representación a la gente. Y es complejo, no es fácil hacerlo, y es casi como una fase experimental, ¿no? Porque en todo el mundo estamos viendo cómo la insatisfacción ciudadana es enorme. Obviamente hay algunos países como el nuestro en que las cosas salen peor y están Totalmente, peor aún sí. todavía. Entonces hay que entender lo que pasa. Y otro tema que hemos vivido es cómo se ha ido agravando en la Argentina el nivel de centralismo. Digamos, la ausencia de federalismo ha ido creciendo, 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 y hoy estamos, diría, en un momento muy, pero muy complicado. En los últimos 40 años desde el regreso a la democracia, ¿hubo alguna clase de algún gobierno que haya tenido federalismo, un buen federalismo? Mira, yo creo que ha ido, en alguna medida, ha ido cayendo el federalismo en la Argentina. Y casi que linealmente con el paso del tiempo, cada gobierno que vino fue más centralista que el anterior, más centralista, más centralista, ¿sí? más centralista, y ahora estamos realmente en el peor momento vinculado a eso. ¿Por qué llega en diciembre del 2023, bueno, en las elecciones del 2023, por qué llega un Milei, teniendo en cuenta, ¿no?, de que, sin desmerecerlo, había un cansancio por parte me imagino que de la mayoría de los argentinos, como para que él llegue a ser presidente, pero ¿por qué llega a la presidencia Milei con sus formas, con este ajuste? Porque nunca mintió. O sea, lo que hizo era lo que venía diciendo en campaña, ¿no? Sí, claramente la gente sentía que el sistema político argentino no lo representaba. Claramente no lo representaba. Frente a eso, la gente reaccionó y encontró un candidato que canalizó ese estado de ánimo ciudadano. Y fue para el lugar en donde la gente realmente se expresaba. Bueno, hoy ese gobierno en alguna medida sí canaliza ese estado de ánimo ciudadano. Esencialmente lo que querían era sacar a un modelo y una forma de hacer política que estaba perimida. Pero en lo personal, para mí, el rumbo elegido es un rumbo que va a agravar la situación social y la calidad de vida de la gente en la Argentina. Pero bueno, es inevitable cuando hay una crisis como la que vive la Argentina que la gente va a buscar cualquier cambio posible para salir de donde está, ¿no? Hay que hacer la clase política tendría que haber hecho una clase de una autocrítica sobre por qué, porque la verdad que teniendo en cuenta de que fracasó el modelo anterior y el remedio hoy por hoy está siendo un poco más
más malo, podríamos decirlo, que la enfermedad, porque hay gente que, a ver, está todo bien con los índices de inflación, están bajos, está bien que el riesgo país también está bajo, pero el hombre común, el trabajador común, va al supermercado y el dinero no le alcanza. O sea, si vamos a seguir esperando que todo le salga bien, ¿hasta cuándo va a llegar esto? Claro, lo que pasa es que yo a veces digo que este modelo económico puede funcionar. El problema es que le van a sobrar 30 millones de argentinos. Ese es el problema. ¿Y qué hacemos con esos 30 millones de argentinos? Bueno, es que de eso se trata. Digamos, tener un gobierno el resultado de cuya acción es más y más exclusión, claramente es algo que no nos hace bien como argentinos. El problema es que, como todo se analiza con una dialéctica binaria, decir, bueno, entonces, pero el gobierno anterior fue malo. Sí, fue malo el gobierno anterior. Este también, para otro sector, o sea, a ver si me explico. Sí. O sea, este gobierno está agravando la crisis que ya había heredado. Porque el modelo económico es un modelo de exclusión, es un modelo que se sostiene en la timba financiera, se sostiene en la especulación y en la reprimarización de la economía, y eso es cada vez menos empleo argentino, menos trabajo, trabajo de menor calidad, y eso realmente nos está haciendo mucho daño, ¿no? Ahora, el próximo gobierno, póngale en el 2027, de llegar Axel Kicillof, le pongo como ejemplo, ¿qué tendría que hacer? ¿Sumar nuevamente, agrandar el Estado, hacer emisión? No se trata, lo que pasa es que la Argentina tiene que entender, de una vez por todas, y la política argentina tiene que entender que no puedes gobernar con déficit fiscal y que esencialmente lo que tenés que hacer es tener un Estado eficiente. Discutir si el Estado tiene que ser más grande o más chico, al final del camino, lo que tenemos que discutir es si tenemos un Estado eficiente o un Estado ineficiente. Entonces, ¿cuál es la manera de ser más eficiente? Ser lo más chico posible y lograr el resultado esperado. Pero el problema es que nosotros teníamos un Estado gigante y aparte ineficiente. Claro. Pero el problema no es, digamos, la solución al problema no es que desaparezca el Estado. La solución al problema no es que te quedes sin obra pública, porque acá necesitamos obra pública. La solución no es que no haya más viviendas, la solución no es que no haya más rutas. Eso. El problema es que no tenemos un desarrollo de la obra pública en construcción de la educación, obvio, por escuelas, salud, hospitales, maternidades, las rutas y seguridad, mucho menos, comisarías, cárceles y... Bueno, es que para eso se necesitan recursos. Y para eso los recursos son para eso, no son para otra cosa. Cuando la gente paga impuestos es para eso, no paga impuestos para otra cosa. ¿Y ahora dónde se va esa plata? Hoy, por ejemplo, dicen, nos estamos ahorrando de los 46.000 empleados del Estado que quedaron afuera, nos estamos ahorrando 1 billón, póngale. ¿Dónde está esa plata? Bueno, el problema ¿cuál es? Primero, una parte importante está en el déficit, ¿no? Que había déficit fiscal y ha dejado de haber. Y la otra es que, por ejemplo, se han ido impulsando determinado tipo de beneficios para grandes empresas, para millonarios, y la gente paga cada vez más. El sistema de Righi, que tanto se aplaude en algunos lugares, ¿de qué se trata? Que el que más tiene pague menos impuestos. Claro. Eso es terriblemente injusto. Eso es algo que no corresponde. Pero claro, con el cuento de que con eso vienen más inversiones, y eso no funciona. Para que haya inversiones, vos tenés que garantizar reglas de juego, seguridad jurídica, rentabilidad, pero no a costa de dejar de cobrarle impuestos. Entonces, vos le cobrás impuesto a una pyme y no a una gran empresa. Eso es una injusticia imposible. Usted durante su gestión, no sé si fue la segunda, implementó lo que fue el boleto gratuito para los estudiantes, como también así para los jubilados y pensionados. Correcto. Ahora, esos recursos obviamente los pagamos los salteños. Los pagamos los salteños, correcto. Con lo que pasó hoy, hace unas horas, sí, con que fueron manoseados los jubilados en todos los gobiernos nacionales, fueron manoseados, porque se acuerda cuando llegó Alberto, decía que le iban a dar el aumento no sé cuánto, y bueno, no demás. ¿Cómo no se implementa una política así, como la que usted implementó en su momento, que es mínimo, del boleto gratuito? Póngale los medicamentos.
Claro, el problema es que el gobierno resolvió tener equilibrio fiscal a costa de eso. El gobierno nacional resolvió el problema fiscal dejando de lado la actualización de los haberes jubilatorios. Dándole un bono de 70.000 pesos. Exactamente. Y al lado de eso, eliminando la obra pública. Entonces, claro, si tenés un Estado que no le paga a los jubilados o no les paga un haber digno y tampoco hace las obras, y podés tener equilibrio fiscal. Entonces, el gran mérito, no, ahora tenemos un gobierno que no gasta más de lo que tiene. Claro, pero ¿a dónde ahorró? A donde más duele, en los remedios de los jubilados, en los haberes jubilatorios, bueno, y así nos va, ¿no? El 43% tiene de imagen positiva este gobierno. ¿Sabes ¿Cómo qué se pasa? explica eso? Bueno, porque lo que pasa es que todo funciona con una dialéctica binaria. Hay mucha gente que está muy enojada con el gobierno anterior, pero bueno, ya pasó el gobierno anterior. Yo ni apoyé el gobierno anterior ni me parece que haya sido un buen gobierno. Pero eso no significa que este sea bueno, no. Es Al malo contrario. para otro lado, claro, ese es el problema. O sea, el remedio está siendo peor que Que la la enfermedad. enfermedad. Exactamente. Con respecto a esta reorganización que hay que tener a nivel nacional con una oposición, porque la verdad que hoy por hoy es una bolsa de gato. Yo me acuerdo que en algún momento Santiago Godoy, el Indio Godoy, había dicho que el peronismo es una bolsa de gato que parece que se están peleando, pero se están reproduciendo. ¿Cómo se puede hacer eso a nivel nacional? Porque la verdad que hay que buscar nuevas figuras, o sea, Cristina, sí. Axel, no sé si Massa podrían ser los próximos candidatos, pero no se ve desdibujado el peronismo. Todavía no hay hoy candidatos con claridad. Y a mí no me preocupa tanto porque todavía falta un tiempo. Yo no buscaría tanto en Buenos Aires, ¿no? Tenemos como siempre la obsesión de ir a buscarlos a Buenos Aires y habitualmente después sufrimos las consecuencias, ¿no? Entonces yo pensaría en una lógica un poco más federal. De todos modos, lo que sí creo es que antes de pensar en personas, nosotros tenemos que discutir un modelo de país. Este gobierno está planteando un modelo de país muy diferente al que creemos nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, más que... Es cierto que está bueno tener candidatos, pero lo primero que tenemos que hacer es explicarle con claridad a la gente. Punto 1. ¿Qué es lo que no se vuelve a hacer? En términos de cómo evitas gobiernos que terminan generando inflación a través de mayor gasto público, del déficit fiscal. ¿Cómo tenés gobiernos que terminan generando crecimiento de la pobreza? O sea, ¿qué no hay? Primero, explicar qué no hay que hacer. ¿Estamos? Segundo, ¿cómo vas a generar un modelo de desarrollo productivo en la Argentina? ¿Cómo vas a incentivar el agregado de valor en origen? ¿Cómo vas a salir de esta lógica centralista a través de un nuevo sistema de coparticipación federal para que las provincias puedan tener más herramientas? Las provincias siempre tuvimos pocas, ahora han perdido casi todas las herramientas en términos de fomento y desarrollo productivo. Hay que recuperarlas. Doctor, la obra pública es necesaria. Se dice que hubieron casos de corrupción durante las gestiones anteriores, pero tampoco no es cortarla de cuajo. Claro, lo que pasa es que si hay corrupción, busca sistemas de control para evitar que eso pase, pero no por eso va a dejar de ser obra pública. Hospital, sin rutas y demás. Nosotros en nuestra provincia construimos 20.000 casas, por ejemplo, en mi gestión. Hicimos 9 hospitales nuevos, más de 200 escuelas, más de 300 centros de la ruta 26. De jardín de infantes, sí. También la que era la 86, la 54, en realidad en vez de la 86 nacional, que nunca se hizo, nosotros hicimos la 54 provincial, allá en el norte. O sea, eso significa obra pública, eso significa un Estado presente. Que es el derrame económico eso es también, lo que hay que hacer, porque esa es la forma, más allá de que eso genera empleo, la obra genera empleo en sí, genera condiciones de desarrollo, y eso es lo que necesita la Argentina. Ahora, el próximo gobierno, estas elecciones intermedias, ¿cómo la ve? Mira, yo creo que lo que hay que buscar es de qué manera se logra que los representantes de las provincias, particularmente en el caso de la nuestra, en Salta, y también en otras provincias argentinas, nuestros representantes no sean delegados del gobierno nacional,
sino que sean realmente representantes, la voz de los salteños, la voz de los jujeños, la voz de los tucumanos, la voz de los catamarqueños, que vaya al gobierno nacional a plantear nuestras cosas. Pero ahora, ¿cómo se hace eso, doctor? Porque usted fue diputado nacional. A ver, por ejemplo, gana, vamos a hacer el corredor bioceánico, el desarrollo de la ruta, todo lo que usted quiera. Va al Congreso y allá hay una mayoría aplastante de diputados, que a lo que yo veo, usted me va a decir si sí o si no, es como que se tienen que sumar a un proyecto que muchas veces no le da mucha participación a las provincias del interior. Claro, lo que pasa es que ahí hay que ir y pelear un modelo de desarrollo federal en serio. Yo tuve la oportunidad de hacerlo, bueno, de hecho llegué a presidir el bloque de diputados nacionales, ocupar la principal comisión del Congreso. Me parece que hay que ir y discutir esas cosas, porque si no discutís esas cosas, si vas mansamente a acompañar, y bueno, así nos va, ¿no? ¿Qué pasa hoy con la intervención del Partido Justicialista? Usted fue presidente. Yo presidí 10 años del partido. Obviamente que una intervención no es algo feliz, porque claramente es un mecanismo de excepción que sucede frente a situaciones excepcionales. Pero también hay que entender que el Partido Justicialista es un partido nacional, no un partido provincial. Claro. Entonces se tiene que subordinar a estrategias políticas y demás. A mí me pasó en el año 19, cuando yo resolví no acompañar la candidatura de Alberto Fernández, lo que hice fue dar un paso al costado del Partido Justicialista y hacer que el partido vaya y acompañe al candidato natural, que era Alberto Fernández, Cristina Kirchner, pero yo me corrí de ese lugar porque no compartía con él, no compartía eso. ¿Por qué? Porque entendía que ese era un partido nacional y que esa era la política, aunque yo no la comparto. Pero bueno, obviamente los partidos tienen que hacerlo. Pero al final del camino, ya se intervino. Lo que hay que hacer es ahora evitar que eso signifique la desunión del peronismo, claro, y que termine siendo funcional a que el gobierno de Milei siga haciendo los desastres que está haciendo en la Argentina. Entonces, el gran desafío para mí es cómo, más allá de la cuestión de poder, si quién maneja el partido, quién no maneja el partido, al final del camino, eso solo le interesa a los políticos, es cómo logramos que los representantes que envíe Salta puedan realmente llevar esa voz y que la pelea de poder entre los dirigentes peronistas no termine obstaculizando eso. Hay muchos, ¿no? Las mujeres peronistas son las más efusivas, son las que solicitan la unión, ¿no? del Partido Justicialista. Yo creo que usted la debe recordar a muchas mujeres. Sí. ¿Cómo si ellas siempre reclaman que se salga militar? Hoy ya se cortó un poco ese puerta a puerta, está en las redes sociales, mandó un WhatsApp, o bueno, los demás. Pero ¿cómo se hace para unir eso? Porque yo creo que con Bernie a la cabeza hoy por hoy va a ser un arreglo más para la... Sí, pero eso es la dirigencia. Lo que hay que buscar es de qué manera nosotros escuchamos a la gente. Nosotros necesitamos un peronismo que le sirva a la gente. Es importante las redes sociales, es importante los nuevos medios de comunicación, pero no hay que reemplazar el diálogo y la relación directa con la gente. A veces es una buena excusa para no dar la cara, para no escuchar a la gente, para no hablar, y eso es lo que hay que evitar, ¿no? Lo traslado al ámbito local, primeramente. ¿Por qué no dejó, como hacen otros dirigentes políticos, o cómo fue su primer día sin ser gobernador, después de 12 años? Mira, yo vine a Salta, al gobierno de Salta, a decirle a los salteños que teníamos que ser una provincia que esté libre de caudillajes, que esté libre de gobiernos en alguna medida casi autocráticos o te diría, hoy está de moda la casta y toda esa historia. Yo vine a reemplazar un régimen casi feudal, en donde estaba el padre, después venía el hijo y después buscaban los nietos. Todo. Bueno, hoy... Yo estoy tranquilo porque no es que yo te dejé el gobierno y puse a alguien en mi nombre. No, con total y absoluta libertad le abrí los brazos y a cada uno de los dirigentes que me acompañan le dije, mi mandato termina, vean con quién se sienten mejor, quién los representa mejor y vayan y apóyenlos. Y algunos apoyaron un candidato, otro candidato, otro candidato. Y yo
lo dejé con total libertad porque entendía que era la manera de hacerlo. Entonces, ¿cómo fue mi primer día sin ser gobernador? De una enorme paz espiritual. Una tranquilidad única. Exactamente, en el sentido de, primero... ¿No hubo traiciones? No, porque no hubo necesidad de traicionar a nadie. ¿Por qué? Porque yo misma terminé y les dije a cada uno de aquellos que me acompañaron que debían, si querían seguir haciendo política, acompañar el proyecto político que quieran. O sea, no es que un proyecto terminó porque otro proyecto le ganó. Terminó porque terminó su tiempo. Claro. Mi tiempo terminó. El mandato constitucional establecía en esa época hasta 3 mandatos. Yo tuve los 3 mandatos. El último día me fui y chau, se terminó. Entonces, y yo lo hice con una tranquilidad espectacular. ¿Nadie le dio vuelta la cara? No, siempre obviamente que tenés gente que tiene mayor tendencia a relacionarse con el poder y cuando deja de estar el poder. Pero vos sabés que a mí nunca eso me sorprendió porque vos sabés que esas son las reglas de juego. Entonces yo nunca me la creí. Yo nunca creí, mirá qué bárbaro, cómo me quiere cómo me sigue. No, hay mucha gente que en realidad desde su lógica debía acompañar una posición de poder. Y bueno, cambió el personaje que estaba en esa posición y ahora hay otro y bueno, trabajan con otro. Y me parece que es normal que así sea. ¿Cómo responde usted a las críticas? Porque en las redes sociales algunos los critican, le cuestionan algunas cosas. Mirá, ¿Cómo se relaciona con la crítica en sí? Primero, el tema de las redes sociales, digamos, la lógica de los haters en redes sociales es algo que si uno se persigue con eso, olvídate, porque está muerto. Cerrar Twitter, cerrar Facebook, cerrar todo. Tenés que saber, porque eso le pasa a todo el mundo. Sí. Y mucho más a aquellos que estamos en la política, obviamente. A los medios, que estamos en los medios también. Por eso, pero viste todo. Que a todo el mundo. Entonces, el tema ¿cuál es? Lo primero que tenés que entender es que ahí hay como un mecanismo muy particular. Y lo segundo es que también tenés que darte cuenta que vos no podés agradar a todo el mundo al mismo tiempo. Entonces, probablemente habrá gente que bien intencionadamente no están conformes con lo que yo hice. Y yo lo tengo que aceptar porque soy consciente que no soluciona los problemas de Salta. En 12 años no podés reconstruir una provincia pobre, marginada, con enorme exclusión y con todos los problemas. ¿Hemos evolucionado a mi juicio un montón? Sí. ¿Faltaron cosas por hacer? Un montón. ¿Algunas cosas se hicieron mal? Seguro. Pero al final del camino, mi tranquilidad es que todo lo hice con una enorme vocación y fundamentalmente con honestidad. ¿Qué pasó en Cafayate? Porque me contaron que usted un viernes, el viernes de la Serenata de Cafayate, llegó al predio y fue recibido muy amablemente por la gente que estaba en el predio de la Serenata, de la Bodega Encantada, como le dicen. Sí, bueno, lo que pasa es que... Eso no le da ganas como decir, bueno, puedo volver, quiero volver. Yo ando y circulo por distintos lugares con tranquilidad y lo que recibo de la gente es afecto. Obviamente, a veces te vas a encontrar con alguien que no te quiere, que te critica, que te dice algo. Pero la abrumadora mayoría de la gente tiene buena onda, cariño, afecto. Y yo soy inagradecido a eso porque, en definitiva, es el reconocimiento silencioso a un tipo que laburó con honestidad. Como te digo, después las cosas uno puede compartir, uno puede estar de acuerdo, pero al final del camino lo importante es el esfuerzo, la dedicación y la vocación que vos pusiste, ¿no? Totalmente. Lo que sucede, creo yo, que en un momento cuando se sale del poder, cuando se sale de la función pública, uno vuelve a ser el terrenal, ¿no es cierto? Vuelve a ser el común. Ahora, ¿cómo lo maneja eso? Porque usted fue el jefe político de la provincia. Sí. Tuvo muy buenos cuadros políticos, los cuales hoy por hoy siguen estando. Sí, correcto. ¿Eso es como para usted un orgullo? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo analiza usted? Mira, es un aporte. Yo aparte, acordate que antes de ser gobernador me dediqué mucho tiempo a la Escuela de Administración Pública. Sí. Entonces yo me dediqué a formar agentes públicos. Y a mí me da una enorme alegría haber aportado eso, porque no importa cuál es la idea política de cada uno, lo importante es que la provincia de Salta ha marcado. Fundó a la claro, escuela, exactamente. Que después fue UPAP. Después fue, exactamente, pero ¿para qué sirvió eso? Para que la provincia de Salta tenga niveles de eficiencia en la gestión probablemente muy superiores a las de otras provincias. Pero, ¿de qué se trata eso? En definitiva,
Yo estoy convencido que la abrumadora mayoría de la gente que se dedica a la política y a la función pública son gente honesta y con vocación de servicio, pero muchos no saben cómo hacerlo, porque nadie nace sabiendo. Entonces, bueno, el hecho de haber podido trabajar en la formación, para mí es algo que es fundamental y que se debe seguir haciendo. Ahora, ¿tendría ganas de volver? Porque, a ver, Gustavo Sáenz rompió con el mito de que ningún intendente llegó a ser gobernador. Y desde el regreso a la democracia hasta la fecha, ningún ex gobernador volvió a ser gobernador aquí en Salta. Roberto Romero no pudo serlo, Ulloa no quiso una reelección, creo que Hernán Cornejo tampoco. Y solamente quedaría usted de poder... Yo la verdad es que no me planteo... sí tengo vocación de trabajo político, sí, y estoy haciendo política, sí. Me preguntás, ¿quiero volver a la función pública? Sinceramente no tengo vocación, no tengo voluntad, porque creo que cuando las personas pasan a ser más importantes que las instituciones, empieza a tener problemas. O sea, Salta tiene que andar bien con gobiernos que vayan cambiando, con nuevos funcionarios, con nueva gente, y no volver siempre los mismos. Porque si no, ¿eso qué te está diciendo? ¿Que no hay nadie para hacerlo? Hay un montón de gente que puede realmente hacer las cosas mejor, utilizar nuestra experiencia como aprendizaje para crecer, y creo que eso es lo que hay que trabajar. Ahora, ¿cuál sería el mensaje que le dejaría a la ciudadanía, a la provincia? Usted dijo que lo iba a acompañar al gobernador Gustavo Sáenz. ¿Cómo va a ser ese acompañamiento? Si le ofrecen de última encabezar alguna lista. Yo vengo ayudando desde el día que me fui. Cada vez que me han planteado algo, me han pedido un consejo, obviamente lo he dado, o he colaborado de la manera que pude, de las distintas formas. Y estoy dispuesto a hacerlo por el bien de Salta. Pero eso no significa discutir poder. Yo no estoy para decir, digamos, yo soy un agradecido al pueblo de Salta. A mí me eligieron una vez diputado provincial, una vez convencional constituyente, 2 veces diputado nacional, 3 veces gobernador. O sea, yo soy un agradecido al pueblo de Salta. Yo quiero ayudar a Salta y trabajar a fondo con los salteños para que tengamos un país más federal. Y eso no necesita cargos. La última. A nivel nacional, para el 2027, ¿se trabaja ya en construir alguna opción para los argentinos? Estamos trabajando porque yo creo que hay que construir un gran frente nacional. Yo creo que tenemos que salir de las miradas sectarias, egoístas, y construir algo en donde aquellos que tenemos un modelo de país parecido podamos construir. Porque yo tengo una mirada negativa respecto de la orientación a donde nos lleva el actual gobierno de Milei. Obviamente respeto, es lo que la gente eligió. En lo personal yo no comparto el rumbo que ha tomado el presidente. Pero para eso lo que hay que hacer es colaborar, construir un espacio que pueda competir, y si podemos ganarle, pues podremos darle otro rumbo a la Argentina. Doctor, la verdad, agradecido que haya venido al primer segmento de entrevista aquí a PUE, y quedan los micrófonos y las pantallas abiertas para lo que usted necesite. Yo soy un agradecido, y como bien lo sabés, desde hace 26 años lo que habla de que ya estamos más grandes que antes. Cada vez que hemos podido, y en lo personal he podido, hemos hablado, hemos compartido, y eso me parece que es importante, porque no solo por respeto a tu profesión y a tu laburo, también por respeto a la gente que te está escuchando y hoy nos está mirando, ¿no? Sí, yo recuerdo de que el gobernador, cuando era gobernador, paraba, las veces que le puse el micrófono al frente, paró y habló, así que la verdad que yo agradecido. Por favor. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pequeña corte, vemos cómo está la ciudad, o me mandás algo de música y ya recibimos a nuestro próximo invitado.